cortinas. Cuando los griegos antiguamente tenían una estatua y la cubrían con una manta, antes de que pudiera la gente acercarse a ver de qué se trataba, le jalaban un cordón y quedaba descubierta la estatua. Este efecto del correr las cortinas en el griego es apocalipto. Actualmente, cuando hay la exposición de carros en Ginebra, en Francia, en París, pues tapan, ¿verdad?, los Lamborghini, los Ferrari, los nuevos carros, y la gente se acerca a los periodistas y quitan la manta y de repente aparece el nuevo modelo que están promoviendo. Este efecto se llama el apocalipsis, descorrer las cortinas. ¿Por qué se llama así este libro? Porque en este libro Dios nos corre las cortinas del futuro. Nos abre la ventana para que nos podamos asomar y podamos percibir en lo que va a acabar el mundo. Para que podamos, no solamente por curiosidad o por aumentar el intelecto, ver cómo va a acabar el mundo, porque la gente es curiosa por naturaleza. Por eso estamos llenos de brujos, de falsos profetas, de mediums, porque todo el mundo está profetizando esto, está profetizando aquello, cuando todo está ya aquí escrito en la Biblia. Entonces Dios no solamente quiere que tengamos el intelecto para poder conocer por curiosidad, sino que nosotros sepamos que en la medida en que el Apocalipsis se va desarrollando, podamos irlo comparando con el aspecto geopolítico del mundo, con el aspecto antropológico del mundo, como es ahorita la famosa transgéneros y todas estas abominaciones para destruir la familia, el fundamento con el cual la sociedad ha estado establecida, y podamos prevenirnos y levantar nuestra voz. Somos la sal de la tierra. Y si nosotros no hablamos, y si nosotros no continuamos manifestando la opinión de Dios al mundo en todas las áreas donde tú te desenvuelvas, por eso dice el dicho: los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Entonces quedarnos callados es hacernos cómplices de la maldad del mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y si tú eres cristiano, tú eres la sal de la tierra. Y cuando la sal pierde su sabor, dice en Mateo capítulo 5 el Señor Jesucristo, no sirve más que para ser pisoteada por los demás. El día que nosotros perdamos nuestro sabor y perdamos nuestro testimonio, no sirves para nada. Y la misión por la cual Dios nos llamó para poder realmente bendecir al mundo es para que evitemos hablando, comunicando, predicando, testificando el evangelio de la gracia de Dios, e impidamos que la corrupción del mundo continúe avanzando con la velocidad que actualmente lo está haciendo. Hemos llegado a un grado donde ya es normal, y ese es el peor de los niveles a los que una sociedad pueda llegar, a donde nos acostumbremos que lo que el mundo está aceptando es normal. Pero lo que más me impresiona de todo esto, con el mensaje que vamos a ver de Sardis en el capítulo 3 del Apocalipsis, abran sus Biblias ahí, por favor, Apocalipsis 3. Lo más sorprendente de lo que estamos viendo actualmente en el mundo es que las dos más grandes potencias del mundo, Rusia y la China, están en contra de la ideología de género, están en contra de lo transgénero, están en contra del matrimonio homosexual. Son las dos más grandes potencias del mundo, escuchen ustedes, y son ateas. En China todavía es comunista. Rusia, la mayor parte, prevalece el ateísmo. Y las naciones que se dicen cristianas son las que están acostumbrándose a aceptarlo. Yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha emitido, o la forma como él está actuando en muchas áreas del mundo. Pero acabo de escuchar un discurso de él que me dejó helado. Y dije, estoy 100% en lo que él acaba de decir, criticando a las naciones occidentales de cómo es posible que a los niños los adoctrinen desde niños a tener tendencias con las cuales no nacieron.
Como él dice, a los 18 años que cada quien escoja vivir como le da la gana. Pero es un crimen que desde a los niños que no tienen el factor todavía para poder decir entre el bien y entre el mal, les comiencen a enseñar o los comiencen a vestir de mujeres o los comiencen a vestir de hombres. Eso no se vale. Eso no se vale. Y ya lo están haciendo en las escuelas. Y quieren forzarnos a nosotros a que lo aceptemos. Y es un crimen contra los niños. La forma más fácil de destruirlos psicológicamente a una criatura que todavía no forma todavía su forma y su conducta de pensar. ¿Cómo es posible que el mundo esté como esté? ¿Se acuerdan ustedes del libro de Jonás en el capítulo 1? Que él se escapa contra la voluntad de Dios. ¿Y a dónde va Jonás? En dirección opuesta, y se sube al barco donde los marineros que no eran cristianos le dicen a Jonás: pero ¿cómo es posible de que tú puedas hacer esto y esconderte ante esta tormenta? Y los marineros que no eran cristianos le dan ejemplo a José y lo echan a la borda cuando él acepta de que realmente la culpa de la tormenta se debe a él. Y así tenemos cientos de casos en el mundo entero. Y por eso es que nosotros ya debemos de cobrar reacción. El mundo está a punto de irse a una espiral de autodestrucción. Estamos en un mundo demasiado contaminado, demasiado sucio, demasiado perverso y depravado, sobre todo para las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que decir: así dice el Señor. Aquí está la palabra eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesucristo, no pasarán. En este mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3 del Apocalipsis, versículo del 1 al 6, es una iglesia, o fue una iglesia Sardis, que desde luego representa también a muchas iglesias que han subsecuentemente seguido las mismas características o han mantenido las mismas normas que esta iglesia. Esta es la razón por la cual se nos da este ejemplo de estas 7 iglesias. ¿Saben ustedes que las vastas distancias del espacio interestelar son inimaginablemente intensas? Las estrellas más cercanas a nosotros tienen trillones de kilómetros de distancia, y estas distancias han forzado a los astrónomos y a los astrofísicos a poder sacar una unidad apropiada para medirlo, que se llama el año luz. Un año luz equivale a lo que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Cuando Alberto Einstein sacó su famosa teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se determinó desde hace más de, estamos hablando ya casi un siglo, que no hay nada en el mundo más rápido que la luz. No hay nada. Hace algunos años hubo un físico que dijo que había unos neutrones que viajaban más, etcétera, etcétera, pero descubrieron después que había un error y que estas pequeñas partículas subatómicas no eran más rápido que la luz. Y esto es increíble porque el Sol se encuentra a 150 millones de distancia de la Tierra. O sea que la luz del Sol hacia nosotros viaja en 8 minutos 20 segundos. Es lo que tarda la luz del Sol llegar a la Tierra. 8 minutos 20 segundos. En los 150 millones de kilómetros que tiene. Ahora, las estrellas que están, imagínense, a miles de kilómetros, de trillones de kilómetros más lejos del Sol, y que vemos en la noche como puntitos de luminosos, muchas ya no existen. ¿Por qué? Porque desaparecieron hace millones de kilómetros, millones de años, perdón. Pero ¿por qué seguimos viendo su luz? Porque explotaron, pero la luz continúa llegando y viajando en el espacio. Yo quiero usar este fenómeno de la física para poder compararlo con la situación de muchas iglesias
que hace muchos años brillaron, tuvieron luz, fueron luminosas y ahora solamente viven, desaparecieron estas iglesias y viven de la luz del pasado. Viven de sus victorias pasadas. Cristianos que hace 10 o 15 o 5 años tuvieron una muy buena vida y ahora ya completamente están apagados. Iglesias apagadas que tienen el nombre, que viven, pero están muertas. Y muchos de ustedes que nos escuchan a través también de las redes sociales y de internet y de YouTube, etcétera, etcétera, muchos de ustedes que nos escuchan solamente tienen el nombre de cristianos, pero están muertos espiritualmente a los ojos de Dios. Y recordemos algo para comenzar a definir los términos. La palabra muerte, thanatos en el griego, no significa cesación de existencia. No significa dejar de existir o de vivir. La palabra muerte en la Biblia significa separación, si lo quieres apuntar. ¿Quiénes son los muertos espiritualmente? Los que están separados. Están existiendo, pero no tienen una relación viva, dinámica, orgánica con el Señor Jesús. ¿Quién es un muerto físicamente? Una entidad que ha dejado, que se ha separado, su cuerpo está en la tumba, pero su alma y su espíritu se han separado de su cuerpo. Es lo que la muerte física no es cesar de existir, y se han ido o al cielo o han bajado al infierno a esperar el juicio final. Entonces la muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La muerte espiritual es la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Y la muerte eterna es la separación del espíritu, del alma y del cuerpo eternamente de la presencia de Dios. Siguen existiendo, pero están separados eternamente de Dios. Esta ilustración nos resume, repito, la situación de muchas iglesias que aún continúan brillando con la luz reflejada de un pasado brillante. Y vemos nosotros de qué forma el mundo va a acabar, dónde va a terminar. Hace algunos días tuve una reunión con varios pastores centroamericanos y me estaban preguntando que cuál era la opinión de nosotros acerca del futuro de la iglesia. Y les dije, bueno, he escuchado desde hace algunos años que han por ahí predicado Argentina para Cristo, Paraguay para Cristo, México para Cristo, España para Cristo. Y les dije yo, ¿de dónde sacaron estas tonterías? Porque en la Biblia no existe nada absolutamente de que una nación entera se vaya a convertir. Esto va a suceder hasta Apocalipsis 22 en el tiempo del milenio. Entonces la Biblia no profetiza ni tampoco nos exhibe que antes que venga Cristo la situación del cristianismo va a mejorar. Al contrario, la Biblia enseña que antes de que Cristo venga viene la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, antes que venga el anticristo vendrá la apostasía. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Mateo 24:12, el Señor Jesucristo hablando, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Segunda de Pedro capítulo 2, así como hubo falsos profetas y falsos apóstoles, así habrá en los últimos tiempos falsos apóstoles, falsos profetas que harán mercadería de la gente. Entonces estamos ante un panorama negro. Sin embargo, en medio de esta apostasía siempre habrá un remanente. Siempre habrá en todas las naciones, en todas las iglesias, un pequeño, muy reducido, muy pequeño de verdaderos cristianos. Y a ese pequeño remanente tú eres el que debes de permanecer y pertenecer. Ese es el remanente que Dios va a cuidar, a protegernos de todo lo que viene en el mundo. Como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra que yo te he dicho, es mensaje a Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo.
Dios va a proteger a ese remanente. Por lo que, dándonos cuenta de cómo el mundo es tan agresivo y cómo las fuerzas de la naturaleza han atacado al mundo, al planeta Tierra, huracanes, tsunamis, incendios, terremotos, etcétera, etcétera, siempre los ha habido en la historia, pero nunca habían convergido todos juntos, como ahora lo estamos viendo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Solamente esta semana más de 62 terremotos hubo en el mundo. Nada más en 7 días. Muchos no se dan a conocer porque fueron de 3 grados, de 4 grados, de 5 grados, van aumentando, etcétera, etcétera. Pero estamos en un mundo convulsionado completamente por las fuerzas naturales de la naturaleza. Entonces, teniendo en cuenta estos factores y estas condiciones, acerquémonos a Dios. Es tiempo que te acerques a Dios con tu familia y con tu matrimonio. Es tiempo que reunamos a nuestros hijos y les demos testimonio. Es tiempo que a tu novia le des testimonio que es un cristiano. Y no la manosees, no te atrevas a tocarla antes de casarte. Es tiempo que le des a tu novio un testimonio de lo que es una muchacha hija de Dios. Porque ese es el testimonio, como dice Hebreos capítulo 13, alcanzaron por la fe buen testimonio los antiguos. Los testigos que ahí menciona desde Abel, Noé, Enoc, Abraham, etcétera, etcétera. Y este es el testimonio que hace falta actualmente en el mundo que nos rodea. El mensaje a la iglesia de Sardis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, ahí está el remanente. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis fue una de las ciudades más bellas del mundo entero. Fue fundada 1200 años antes de Cristo y fue la capital del reino de Lidia hasta el año 549, 550 antes de Cristo, cuando fue conquistada por Ciro, el emperador o el rey de Persia, que es ahorita Irán. Esta ciudad fue destruida por los jónicos en el año 501 antes de Cristo, y finalmente Sardis fue conquistada por Alejandro el Magno. El rey más famoso de Sardis se llamaba Creso con C de Carlos, y estaba la ciudad emplazada en una llanura preciosa junto al río Hermus, en una posición militarmente envidiable, porque estaba construida la ciudad hacia, como casi en una montaña, como una torre, por lo cual era muy difícil. Solo Alejandro el Magno lo pudo hacer, y el rey Ciro de Persia. Era una ciudad riquísima en pepitas de oro. Ahí, dicen los historiadores, comenzaron a encontrarse las primeras pepitas de oro. Cuando Alejandro el Magno conquista a Sardis, esta ciudad se rinde completamente a Alejandro el Magno y absorbe la cultura helénica, que es la cultura de los griegos, y que posteriormente los romanos también la absorbieron. Y entonces el mundo comenzó, el europeo y el Asia Menor,
hablar el griego. Vean ustedes de qué forma Dios preparó todo esto para que el Nuevo Testamento que tenemos nosotros haya sido escrito ¿en qué idioma original? En el griego. Así que el Nuevo Testamento, los originales, fueron escritos en el griego, porque el griego y el hebreo son los dos únicos lenguajes que sus letras tienen símbolos de número. Esto se llama gematría. Entonces, la B en griego es el 5, la X en griego, ¿no saben? El 10, 2X, 20, 3X, el 50, ¿verdad? Bueno, sí saben griego. Entonces, esta es la razón también, y aparte que las palabras griegas, como las palabras hebreas, tienen 4 o 5 significados. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, la palabra padre en español, ¿qué significa? Progenitor, ¿no? Pero también significa bonito. ¿Cómo? ¿Qué padre está el cielo? Oye, ¿qué padre vestido traes? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que ese vestido lo engendró quién? No, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo usamos barbarismos en todos los idiomas, y entonces usamos palabras que si las queremos traducir no tienen traducción. En inglés, por ejemplo, imagínense, what father is the heaven? Dile eso a un americano y no te va a entender. ¿Qué padre está el cielo? Es algo que pertenece solamente y que nosotros entendemos. Por eso mi esposa y yo, cuando vimos chistes en Estados Unidos, casi nunca los entendemos, y cuando contamos chistes nosotros, sobre todo los de Cantinflas, menos los entienden ellos, ¿verdad? Bueno, esto es impresionante, porque esta es la razón por la cual el griego fue absorbido por las culturas antiguas para preparar el camino a la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. El emperador romano Tiberio, ya cuando Roma conquistó a Grecia, reconstruyó esta ciudad de su tesoro personal de 10 millones de sestercios. 10 millones de sestercios equivalen a $1 millón del siglo XXI. Los mejores gladiadores de Roma salieron de Sardis, y la mayor parte de los gladiadores se degeneraron por todo el ambiente que había en la ciudad y en el Imperio Romano, y entonces, ¿verdad? Y el libertinaje que existía, y pues fue una de las cosas que terminaron también con estos guerreros de esos tiempos. Las personas de Sardis adoraban a la diosa Cibeles. Me acuerdo que ahí en Tecamachalco, en México, hay una calle que se llama la Fuente de Cibeles. Bueno, esa palabra Cibeles viene de la diosa de Sardis, que también tenía el nombre de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Y bajo esta atmósfera degenerada, la iglesia estaba creciendo, pero poco a poco la influencia del mundo en la iglesia termina matando, asfixiando el testimonio que debemos de dar. Y esta es la razón por la cual Dios escribe estos mensajes en el Apocalipsis, y de las 7 iglesias a 5 las llama a que se arrepientan. Porque si Cristo viene ahorita saliendo el servicio, o hoy en la noche, o mañana, o dentro de un año o varios años, y tú te encuentras en la condición en la que tú te encuentras actualmente, te vas a quedar. Te vas a quedar. Porque ya las trompetas del Apocalipsis oyen en el cielo, y va a haber millones de personas que llenan actualmente las iglesias que se dicen cristianas en el mundo entero, que no se han arrepentido nunca de su vida. Las iglesias están llenas de cabritos, mazacuatas, coralillos, cascabeles y chivos y cabritos. Y la cantidad de ovejas en las iglesias es reducidísima. Entonces, esta es la razón por la cual tanta gente, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, porque
son una bola de hipócritas y conociste a estas personas. Es que conociste a la cizaña, a las mazacuatas y a los coralillos. Te andabas juntando con los chivos. Nunca buscaste las verdaderas ovejas, los verdaderos jóvenes consagrados, las verdaderas muchachas consagradas, los verdaderos matrimonios que quieren servir a Dios y que están luchando por sobrevivir en el mundo que nos rodea. Entonces, cuando ponemos los ojos en los hombres, se nos olvida que Jesús en Mateo 13, en su parábola famosa de la semilla y de la cizaña y el trigo, nos lo advirtió, que está sembrada en todas las iglesias cizaña. Están personas infiltradas, sin que lo sepan ellas, movidas por poderes espirituales enemigos de Dios, para hacer tropezar a las ovejas, para hacer mala influencia a matrimonios, para que de alguna forma comience el leudamiento de la iglesia. Como en la parábola de cuando se introducen las 3 medidas de harina o de levadura en el pan, y dice Cristo hasta que todo es leudado. Y ahí simboliza a una mujer como la persona que se leuda todo, porque es el símbolo de la iglesia apóstata, la gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis 17? El conjunto de todas estas iglesias que tenían nombre, que vivían y estaban muertas. Es las iglesias que se vendieron, que cedieron a la presión del mundo y no mantuvieron sus convicciones hasta el final. Veamos rápidamente el análisis de esta iglesia que hace Jesucristo. Número 1, el capítulo 3, versículo 1, el mensaje a la iglesia de Sardis, y dice Jesús que Él tiene los 7 espíritus de Dios. El libro del Apocalipsis es un libro casi en su mayor parte de símbolos, porque cuando estudiamos la Biblia, todos nosotros los que estudiamos teología, y tú que eres un estudioso más consciente de la Biblia se interpreta o se puede interpretar de 3 maneras. Se puede interpretar literalmente cuando así nos lo permite la Biblia. Cuando, por ejemplo, dice la Biblia, y María conoció a José, estaban desposados, todo eso es literal. No nos da la Biblia una puerta para que podamos interpretarla de número 2 figurativamente. Y la Biblia se puede interpretar también proféticamente. Entonces, la interpretación en el Apocalipsis es simbólica, ¿verdad? La mayor parte son metáforas o símbolos. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, el 7 se repite en el Apocalipsis casi 40, 50 veces. Los 7 ángeles, las 7 estrellas, los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque en el simbolismo de la Biblia, los números tienen un símbolo o tienen un significado. El 1, la unidad. El 2, el testimonio. Siempre se mandaban a predicar de 2 en 2. El 3, la Trinidad. El 5 es el número de la gracia. El 6 es el número del ser humano. Por eso el anticristo es 6, 6, 6, que es el ser humano elevado a la Trinidad, el ser humano elevado a Dios. El 7 es el número perfecto, es el número completo. Por eso hay 7 días. Nunca se han preguntado, pregúntale a tu maestro ateo, ¿quién inventó la semana de 7 días? Pregúntaselo a cualquier ateo o a cualquier científico. ¿Cómo es posible que se haya definido que el ser humano necesita 6 días de trabajo y todos necesitamos pararnos, detenernos cada 6 días y descansar? De cada 7 días, un día tenemos que descansar. Llámese el lunes, si tú trabajas el domingo en un hotel, pues tu lunes. Pero si no nos detenemos a descansar, el día de descanso, y no tiene que ser el sábado o el domingo para los que la mayor parte tenemos la bendición de no trabajar, pero si no nos detenemos un día a la semana, comenzamos a desgastarnos mental, psicológica y físicamente. El cuerpo humano necesita descanso.
Y el día de descanso, olvídate de tus cálculos, de tu trabajo, de tu carpintería, de tu taller, de tu bufete de abogados, de tu consultorio médico. Olvídate de todo. Vete el partido. Bueno, ya hasta ahorita Real Madrid, Barcelona. Va ganando Barcelona 1-0. Pues hay que descansarnos de todo, ¿verdad? Si puedes ir en la tarde al fútbol, ¿verdad? Descansar al parque con tus hijos, con tus nietos, irte el día a un buen restaurante a comer o taquitos ahí en tu casa, pero tratemos de el cerebro, las neuronas, librarnos de la presión de los pensamientos, porque así nos diseñó Dios. 6 días y 1 tenemos que descansar. Muy bien, en Isaías 11, versículo 1 y 2. Veamos qué son los 7 espíritus de Dios, porque no son 7 espíritus, son las 7 manifestaciones que el Espíritu Santo tiene, y que la única persona que ha tenido estas 7 manifestaciones del Espíritu ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando proféticamente 700 años antes de que Cristo naciera el profeta Isaías. Y escuchen lo que dice: y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, número 1, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Esta es la plenitud del Espíritu Santo. Dichosos aquellos que tienen por lo menos sabiduría, inteligencia, consejo, poder, o que tengas 3 o 4 de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora regresamos a Apocalipsis y podemos entender por qué Jesucristo dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, Jesús poseía la plenitud del Espíritu Santo. Y este Cristo santo, glorificado, majestuoso, es el que está enviando un mensaje a un pequeño grupo de cristianos, un remanente en la iglesia de Sardis. ¿Cuál es la acusación? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía una falsa reputación espiritual. ¿Cuántas personas se dicen a sí mismo cristianas? Volvemos a repetir, pero su verdadera condición, tal vez ante la iglesia tienes cara de San Crisóstomo, tienes la cara de la Rosa de Castilla, de Santa Rita de Casia. No, la hermana tiene cara de monja, una cara dulce, transparente. El hermano tiene cara que no rompe un plato, pero en su casa tiene otra cara, y en su trabajo tiene otra cara. En la psicología se le conoce como los desórdenes múltiples de la personalidad, que no eres de una sola pieza. Y esto es lo que Dios insiste en nuestras vidas. Tenemos que ser de una sola pieza. Así como eres aquí, lo eres aquí en el estacionamiento, y lo eres en tu casa, y lo eres en tu trabajo, y lo eres en el cine, y lo eres a donde quiera que vayas. Eres tú. Y no tienes que ocultarte detrás de máscaras. ¿Por qué? Porque eres de una sola pieza. Y está demostrado esto psiquiátricamente, que una persona que tiene 2 o 3 personalidades es una persona que se está desintegrando en su carácter. Porque no ser como tú eres con tus amigos, sin que nos demos cuenta, el cerebro no acepta estas condiciones o actitudes negativas y te comienzas a desintegrar. ¿Qué me refiero que te comienzas a desintegrar? Tu conducta comienza a desvariar. Comienzas a hacer cosas que ya no son normales, que ya son completamente, muchos antisociales, otras inmorales, pero ya no eres la persona que eres. Y esas cosas que tú haces, no te das cuenta. Este es el engaño más grande del pecado humano, que el pecado endurece
y engaña el corazón. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el pecado sobre todas las cosas, perverso y engañoso el corazón. Entonces, estas personas llegan a la iglesia y no se han dado cuenta lo que son. Crees que eres y no eres. ¿Por qué lo crees? Porque estás engañado. Si no estuvieras engañado, te darías cuenta de tu verdadera condición. Ahora, ¿a qué venimos a la iglesia? A que se nos corra el velo, a que haya un apocalipsis, a que Dios nos corra la cortina y nos muestre cómo somos. Porque es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y parte el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nada más que la exposición a la Biblia nos puede mostrar nuestra verdadera condición delante de Dios. Tus amigos te van a decir una cosa: no, tú te pareces a Sansón. No, que Rambo ni que Rambo, tú eres el papucho de papuchos de Metepec. No, hermana, tú estás bien, ¿verdad? Por aquí, por allá. Todos estamos rodeados de gente que nunca podrán asomarse a nuestro corazón más que Dios. Dichosos los que escuchan y leen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Déjale a Dios exhibirte, que nos corra realmente las cortinas, que te veas como es, porque Dios nos toca la llaga. Y cuando tú oyes que eso te llega a ti y que te pones el sombrero o el saco porque a ti te está quedando lo que estás escuchando, dichoso seas si hoy te arrepientes. Dichoso seas, bendito seas, que le digas: Padre, yo no quiero ser así, gracias por mostrarme esa cara que estaba engañado que yo tenía, ya no quiero ser así. Entiendo que solo tú me puedes cambiar, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Jesús, entra a mi vida como mi Salvador, te necesito, Señor. Dichoso seas si por esa puerta esta mañana tú sales con estas condiciones en tu corazón. Vemos nosotros que esta muerte espiritual está conectada siempre con el pecado. ¿Cuáles son las señales de peligro de una iglesia que se está muriendo? Porque ahorita vemos cantidad de iglesias, repito, por afuera, ¿no? Y lámparas persas y candelabros chinos de Francia. Y parecería pues que es una iglesia próspera, porque ahorita se mide la iglesia por la cantidad de gentes o por la calidad que existe en la construcción, de que es una iglesia próspera. Ese es el termómetro del siglo XXI, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y no estamos en este momento en contra de que haya iglesias grandes. Gracias a Dios las que son grandes y las que tienen la ventaja de tener un buen recinto. No estamos en contra de eso. Estamos en contra de que se enfoquen solamente en eso nada más, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuándo son las señales de peligro de que una iglesia se está muriendo? Cuando las actividades de la iglesia se enfocan en actividades sociales o de construcción en lugar de un cambio del corazón de las gentes mediante el evangelio y la predicación de Jesucristo. Cada vez que nosotros tenemos oportunidad de platicar con pastores, y tengo muchos amigos pastores, gracias a Dios, y somos un cuerpo todos, siempre a muchos de ellos les pregunto: ¿cuántos estudios bíblicos tiene tu iglesia? Pues tenemos la femenil el miércoles y tenemos 3 servicios el domingo. Le digo: pero entre semana no hay discipulado. ¿Quiénes son tus hombres? Le pregunto yo a mis hermanos pastores: ¿quiénes son tus hombres que tienes a tu alrededor? Tus Timoteos. ¿No tienes un grupo de 3 o 4 hombres a quienes te estés dedicando más tiempo que a todas las demás iglesias, que a todas las demás ovejas, y que los estés discipulando para que estas personas el día de mañana te ayuden a ser los pilares de la iglesia? Porque una iglesia que tiene 500 miembros necesita 3 pastores. Imposible que un pastor alimente a 500 ovejas, imposible.
aconseje, vaya a los velorios, vaya a los hospitales, etcétera, etcétera. A las 2 de la mañana contesta el teléfono que le dio un planchazo a su esposo, a la esposa. Imposible. Entonces, las columnas que sostienen una iglesia son los varones. La iglesia es un conjunto, se les llama en el Nuevo Testamento ancianos. No de edad, porque es la palabra presbúteros, ancianos, sino líderes espirituales que nos ayudan a los que levantamos iglesias a poder delegar las responsabilidades, porque si no lo hacemos, acabamos en el psiquiátrico. Entonces, si una iglesia no tiene estudios bíblicos y no está discipulando entre semana a las iglesias, es una iglesia que ya se le olvidó el mandamiento de Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Todos se lo saben de memoria. Muere Cristo y sube al cielo y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es hacer un discípulo? Hacer seguidores. La palabra discípulo es matetus en el griego, matetus, que significa el que sigue a otro. Eso es lo que es un discípulo. Vean lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Esto es impresionante porque Jesús estaba hablando a los que ya habían creído en Él. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y las iglesias cristianas pues están llenas de personas, porque si no, no irían, que dicen que creen en Jesús. Pero fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué significa creer en Jesús? No solo intelectualmente. Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué cosa? O sea, si ustedes continúan también todos los días tus devocionales en tu casa, estudios bíblicos en la iglesia, etcétera, etcétera, entonces te conviertes de cristiano a discípulo. Y no todos los cristianos son discípulos. Solo los discípulos son cristianos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué hay tantos cristianos que se dicen cristianos, que vienen a las iglesias y todavía celebraré Halloween? ¿Pondré árbol de Navidad en diciembre? ¿Qué tan apretados deben las mujeres llevar los pantalones? Deben de tatuarse los jóvenes. Siempre están con tonterías de esas, fijándose siempre en estas cosas superficiales que no es lo que hace un verdadero cristiano. Pero son esta clase de gente que están en todas las iglesias. No nos asustemos si tú oyes que en la nuestra también hay ese tipo de personas. Las hay, porque así es la iglesia, una mezcla de cizaña con trigo, y no salen de eso. En otras palabras, igual que los fariseos, siempre están buscando agradar a Dios por sus obras, por cómo se visten, por cómo se pintan, por lo que hacen. Si ponen árbol de Navidad, yo no puse árbol de Navidad, pon una palomita ahí arriba, Miguel. ¿Se imaginan ustedes en Navidad el Señor, a ver el arcángel Miguel, vayan a ver quién no puso árbol de Navidad y le ponen paloma? Los que pusieron árbol de Navidad, aunque estén contentos y llenos de la gracia y del Espíritu Santo, ponles una tacha, porque a mí no me gustan las esferas. Por el amor de Dios, ya entendamos lo que es el cristianismo. Es algo interno del corazón. Romanos 14, el reino de Dios no consiste en bebida, comida, lo que hagamos, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. No le preguntes, ¿los tatuajes? Pregúntale si tiene gozo y paz en su corazón. Y por el amor de Dios, un gordo no se atreva a criticar a alguien que está tatuado. Yo se los he dicho. ¿Por qué, hermano? Porque tú no eres un templo del Espíritu Santo, eres una catedral del Espíritu Santo.
Tú le estás haciendo más daño a tu cuerpo que alguien que se puso un dibujo ahí en el brazo o en la panza o en el ombligo. Así que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, cuidámoslo. Entonces no nos atrevamos, es lo que les digo, apuntar un dedo así, porque hay 3 que nos apuntan a nosotros. Cada vez que tú haces así, hay 3 apuntándonos a nosotros. Cuidemos la forma en la que nosotros vivimos ya. Tenemos que madurar. Regresamos a Apocalipsis. Y ojalá que sigan aprendiendo hoy cosas más intensas del Espíritu de Dios. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Vemos pues nosotros que hay una fe que puede ser imitada. Hay una fe que puede ser imitada. O sea, hay un arrepentimiento que no es arrepentimiento, es remordimiento. Y veamos nosotros en 2 de Corintios capítulo 7 la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. 2 de Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando realmente nuestra tristeza es el fruto de que Dios está trabajando en nuestro corazón, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, llega una muchacha o una persona, hermano, pues caímos en la fornicación o hice este pecado y el otro, hay una tristeza tremenda en mi corazón. Hay que fijarnos que esa tristeza no sea porque tú vas a tener que recoger la cosecha y ahora quién me va a poder recoger con mi niño, voy a quedar embarazada que soy madre soltera. Esa tristeza no es de Dios, esa tristeza es porque estás teniendo miedo de lo que la gente diga y de las consecuencias que vas a tener. Pero cuando nuestra tristeza es, Señor, te he ofendido, no me importa lo que la gente diga, quiero tu perdón. En ese momento sabemos que somos perdonados, 1 de Juan 1:8, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y de ahí en adelante ya no vivo con vergüenza porque no tengo que arrepentirme. Ya me arrepentí y lo creo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Me siguieron con cuidado? Esa es la diferencia. Judas se arrepintió. A ver, aquí tenemos a 2 hombres, a Pedro y a Judas. Los 2 cometieron alta traición. Los 2 negaron a Cristo. Los 2 desobedecieron a Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que hay una diferencia entre Pedro y entre Judas cuando los 2 eran culpables de alta traición. Pero cuando Pedro cometió el pecado de negar a Jesucristo, lloró amargamente porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios y sabía que lo había traicionado. Pero no se quitó la vida como se la quitó Judas. Judas agarró las 30 monedas de plata y las aventó a los sacerdotes y fue y se ahorcó. Y dice la Biblia que se rompieron las cuerdas, cayó sobre piedras y se le salieron todos los intestinos a Judas. Así murió Judas. Si él hubiera creído que Jesús era el Hijo de Dios, no se hubiera matado. No se hubiera quitado la vida. Hubiera creído que hay perdón en la cruz que iba Cristo a enfrentar. Pero él no creyó nunca en Cristo. Él nunca fue salvo. Jesús mismo dijo en Juan que era un diablo desde que Dios lo llamó. Y formaba parte del plan de Dios para demostrarnos que siempre, siempre, siempre habrá gente cerca de ti y cerca de nosotros, diablos. Y muchas veces tarda tiempo en descubrir quiénes son nuestros verdaderos amigos. Los que verdaderamente en tiempo de la prueba están con nosotros o están contigo. Es el mundo que vivimos. No todo es angelitos, no todo es Disneylandia, no todo es Reino Ventura. Estamos en un mundo donde hay lobos rapaces junto a ti, atrás de mí, a tu derecha y a tu izquierda. Es un mundo muy feo el que vivimos, y si estamos bajo el amparo del Señor, Él nos cuidará, nos fortalecerá, nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y mandará sus ángeles a que nos rodeen. ¿Por qué? Porque en Él hemos puesto nuestra confianza.
el Salmo 91. Hay una fe que no es real, hay una creencia que no es real. En Hechos capítulo 8, Simón el mago creyó. ¿Se acuerdan ustedes? Pero en realidad él quería el don del Espíritu Santo, oigan esto, para hacer negocio. ¿Cuántos pastores que me escuchan a través de las redes sociales están entrando al ministerio porque fracasaron como ingenieros, como arquitectos o por lo que quiera, y están buscando un modus vivendi y se meten de pastores para hacer dinero? Cosa que te equivocas, gana nada más de mecánico que de pastor. Va a tardar muchos años para que Dios pueda levantar tu iglesia, muchos años. Pero todos ya quieren así, a la marucha, una iglesia a la marucha. Ya a los 2, 3 años tengo una iglesia, 500 miembros, etcétera, etcétera, y ya, ¿sabes una cosa? Es un camino muy largo que recorrer, pero muy largo. Nosotros los 3 años cuando Dios me llamó al ministerio, estuve 3 años viviendo con indígenas entre Guerrero y Oaxaca, de misionero, durmiendo en el suelo, tapándome en pisos de adobe con periódicos, y mi cojín era un ladrillo envuelto con 3 o 4 periódicos del Excelsior de aquel tiempo, y del Esto, y de la revista Alarma, que también se vendía en aquel tiempo. 3 años, y después 4 o 5 años de muchísimos padecimientos y una pobreza impresionante. Así que no es de la noche a la mañana cuando Dios nos bendice. Dios bendice la perseverancia. Y pasan muchos años para que tu corazón sea probado, que tú realmente eres un hombre y una mujer de Dios. Y en las pruebas lo vas a manifestar. Hay una santidad que no es real. Joás, el rey de Judá, se recubrió con un manto de santidad irreprochable, ¿verdad? Y Judas, ¿quién más que Judas? ¿Quién se iba a imaginar en la última cena cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar? Nadie de los discípulos ni por acá les pasó que iba a ser Judas el traidor. Estaba tan perfectamente bien disfrazado y camuflajeado que nadie lo pudo saber, pero el Señor conoce los corazones. Hay un amor también que no es real, que solo consiste en emociones. Vivimos tiempos difíciles y hay una humildad también que es falsa. Es una humildad que muchas veces detrás de una capa de modestia y de sencillez se esconde un corazón terriblemente orgulloso. ¿Cómo lo descubres? Muy fácil, cuando te vas a estacionar. Tenemos gente aquí que se llaman de seguridad con su gafete. Por favor, no estacione ahí. ¿Qué no sabes quién soy? Yo no soy de la prole, yo soy pirruris. Por el amor de Dios, ya bájale 5 rayitas. Claro que sí, mi comandante, usted, aunque no sea policía, lo obedezco porque trabaja para la iglesia, usted sabe lo que está haciendo y obedecemos. En estos pequeños detalles nos damos cuenta cuánto hay dentro de nosotros de orgullo y de falta de humildad. Y no queremos que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Tú no sabes quién soy, yo me estaciono donde yo quiero. ¿Te das cuenta? Esto es lo que demuestra el corazón. En los pequeños instantes que Dios te mandó a esa persona para probar tu corazón, ya saliste reprobado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Continuaremos, Padre, examinando este mensaje de esta iglesia, donde las condiciones eran deplorables, así como lo es la vida de muchos que se dicen que te siguen y que son cristianos y realmente están muertos, aunque ellos crean que están vivos. Gracias porque la exposición a tus palabras nos desnuda, nos corre completamente las cortinas viciosas que tenemos en el corazón, que nos impiden ver cómo somos ante ti. Recordamos las palabras de David en el Salmo 19. ¿Quién reconocerá sus propios errores? ¿Quién? Oh Dios, le decía David a Dios, muéstrame mis errores escondidos, mis pecados ocultos que yo no puedo ver. Arrepiéntete con todo tu corazón y dile: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre.
estamos estudiando las iglesias del Apocalipsis, sacando pensamientos de cada una de ellas, porque son mensajes muy ad hoc a el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Y abran sus Biblias, los que la trajeron, en el capítulo 3 del Apocalipsis, porque estamos viendo la segunda parte de la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia que se le conoce como la iglesia que tenía nombre, que vivía, pero que estaba muerta. Y así como también hay cristianos que dicen de la boca para afuera, soy cristiano, ante los ojos del mundo, Dios sabe que muchos de los que nos escuchan están muertos. Son cadáveres vivientes espiritualmente hablando. Y Jesucristo, no nos sorprendamos, nos advirtió en la Biblia, en la mayor parte de las parábolas, principalmente el capítulo 13 de Mateo, donde él habla que la iglesia es una siembra de cizaña con trigo. Así que todas las iglesias en el mundo entero, locales, porque la iglesia es la iglesia invisible universal, que solamente Dios conoce cuántos de cada iglesia local son realmente regenerados, bautizados con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, y cuántos de los millones que van a iglesias que se llaman cristianas tienen una relación personal, viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Aquí solo Dios lo sabe. Pero dadas estas circunstancias de que muchas personas viven engañadas, creyendo que son algo cuando no lo son, la única forma de poder averiguar que yo estoy engañado, porque yo no lo voy a averiguar si no estuviera engañado. El engaño te hace creer que estás bien y tienes que tener algo que te pueda hacer reaccionar y darte cuenta de tu condición en la que te encuentras delante de Dios. Y esto que nos hace reaccionar se llama la Biblia. Cuando la Biblia es predicada, es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los tuétanos y los huesos los hace a un lado espiritualmente hablando y nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios. Por eso, dichosos y felices todos ustedes que escuchan la palabra, que tienen la oportunidad de poder venir y reflexionar media hora, 40 minutos tal vez a la semana con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos endereza. Ya una semana ya me brinqué las trancas, ya perdimos la brújula y nos comenzamos a engañar creyendo que estamos bien, y la Biblia nos confronta, nos redarguye, nos convence, nos abre el entendimiento para que podamos decir en esta mañana: Señor, perdóname, perdóname, porque lo que estoy oyendo me lo aplico a mi vida, me estoy poniendo el saco porque me queda a mí. Y te pido perdón porque no quiero salir hoy mismo por esa puerta sin salir como yo entré. La Biblia nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta iglesia de Sardis es un ejemplo para muchas iglesias del siglo XXI, de millones de personas que van a la iglesia y nunca, jamás, ni siquiera saben ni comprendieron lo que significa la palabra arrepentimiento. Decíamos en la conferencia anterior que tenemos dos ejemplos en la Biblia, Pedro y Judas, y los dos fueron culpables de alta traición. Pedro y Judas negaron a Cristo, los dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque la Biblia usa en el castellano la palabra arrepentimiento. Sin embargo, en el griego existe el remordimiento nada más. Entonces tenemos que entender la diferencia entre una persona que dice: ay, Dios mío, me arrepiento de haber cometido adulterio. ¿Por qué? Porque voy a manchar mi nombre y porque pues se va a hacer esto público, mis hijos lo van a alimentar. Y esa persona le da tristeza lo que hizo, no por haber ofendido a Dios, sino por las consecuencias de su pecado. Entonces eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento, 2 Corintios 7:9, es aquel que te convence de tu tristeza, que viene de Dios,
que has ofendido a Dios y que claro que la cosecha la recogemos, pero que sin embargo tú te reconoces como David: he pecado contra Dios, cuando cometió adulterio con Betsabé. Fue lo primero que dijo: contra ti he pecado, Señor. Y ese es el arrepentimiento. Pedro se arrepintió y lloró por sus pecados. Pero si Judas se hubiera arrepentido de acuerdo al arrepentimiento bíblico, Judas no hubiera aventado las monedas, ni se hubiera ahorcado, ni suicidado o quitado la vida. ¿Por qué se quitó la vida y por qué aventó las monedas? Porque no creía que Jesús le podía perdonar sus pecados. Había creído, pero no había seguido a Jesús. En Juan 8, 31 y 32 dice la Biblia que Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, no todos los cristianos son discípulos. Un discípulo sí es cristiano, porque la palabra discípulo, matetus, en el griego, significa el que sigue a otro. Entonces hay cristianos que siguen a Jesús de lejos, nada más el domingo. Ahorita ya vieron que el Barcelona le dio una goliza al Real Madrid 5-1. Y pues qué bueno que viene al segundo servicio de perdida, ¿no? Pero digo, o sea, nada más el domingo se acuerdan de Dios y entre semana no tienes ninguna relación con Él a través de la Biblia. Entonces no eres un discípulo, te dices cristiano y estás muerto. Porque una persona que vive y que ha sido regenerada por el Espíritu Santo no puede, como un niño no puede dejar de pegarse a al pecho de la mamá y sacar la leche, no, imposible, ¿verdad? Los primeros meses del bebé es chupar, 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 chupar y dormir, 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 chupar, 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 chupar y dormir. Es todo lo que un bebé hace, nada más. Pero ya cuando crece, ya comienza a comer diferente tipo de comida. Dice la Biblia que nosotros deseemos, segunda de Pedro capítulo 2, como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Si tú no tienes esta hambre de estar chupando y sabiendo que te hace falta y que ya no puedes enfrentar tu trabajo, ni tu escuela, ni tu matrimonio, sin estar cerca de Dios y pedirle a Dios su dirección, se puede dudar que tú tengas la vida espiritual. Y de eso se trata este mensaje a esta iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, hay un remanente. Siempre habrá un pequeño grupo de verdaderos cristianos en todas las iglesias del mundo. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. En la conferencia anterior, que vimos la mitad de este mensaje, vimos que hay un arrepentimiento que no es real. Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, el rey Saúl, Herodes, Judas Iscariote, son ejemplos de personalidades que llegaron a experimentar cierto dolor por lo que hicieron. Como Judas: he entregado a un hombre justo, ahí están esas monedas, se las entregó al sacerdote, sintió tristeza por lo que hizo, sintió dolor, pero no se arrepintió. No reconoció que había ofendido a Dios y que Jesús era el único que lo podía perdonar. Hay una fe que no es que es ficticia también. La Biblia nos dice que muchas personas siguieron a Jesús al principio. Vean ustedes en Juan capítulo 2, pero que sin embargo no habían creído en Él. Dice Juan 2, 23 y 24. Escuchen:
estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y cuando ustedes leen la Biblia, sin tomar el contexto, inmediatamente los califican como cristianos. Pero vamos a ver que el simple hecho de creer en Jesús no te da la vida eterna, ni el perdón de pecados, ni la vida espiritual, porque el diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2 que hasta los demonios les ganan a muchos cristianos, porque dice que creen y tiemblan. Ahí, cuando se apareció Cristo en Galilea, ¿quiénes fueron los primeros que le dijeron? Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios. Entonces los demonios creen también y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces si tú dices que crees pero no obedeces, tu creencia es una fe ficticia. Así como dices, pues creo en Buda como un personaje, creo que la Virgen María existió, creo que el rey de España es el príncipe Felipe porque lo he visto en la televisión, creo que Jesús nació en Belén, y hasta ahí te quedas con un concepto intelectual. Esa creencia no es fe. Lo que es la fe es hasta que comienzas a obedecer lo que crees. Estando Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en su nombre, creyeron viendo, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y así vamos a encontrar a muchas personas en el siglo XXI, amigos, familiares, que te van a contestar: yo sí creo en Dios. Contéstales inmediatamente: ¿en cuál Dios? ¿Crees en Dios? También el diablo cree en Dios. Los hindúes tienen millones de dioses. Es que yo también tengo fe en Jesús. ¿En cuál Jesús? Según de Corintios 11 del 2 al 3 dice: hay Jesús, que espíritus de Jesús que no son el de Jesús, y espíritus que no son el de Jesús tampoco. Y dice Pablo: cuídate de otro espíritu que no sea el espíritu de Jesús. ¿Cómo sabemos que es el de Jesús? Hasta que creemos en el Jesús de la Biblia y lo obedecemos. Si no, yo tengo parientes que llaman Jesús. Tú también tienes parientes que le dicen Chucho. Había una serie de televisión que se llamaba Chucho el Roto. O sea, tenemos que ubicarnos y tenemos que poder realmente ponernos en la posición en la que tenemos que entender la Biblia y entender lo que es el Evangelio de Cristo. Y no solamente creo en Dios, una señora viejita. Yo también creo en Dios. Le dije: pues ¿en cuál, doña Chole? ¿Cómo que en cuál? Pues en Dios. ¿En cuál? Le dije: porque los hindúes tienen millones de dioses, los griegos adoraban el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Tenían a Zeus, tenían a Artemisa. Entonces, ¿de qué Dios me está usted hablando? Yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? ¿En el de la Biblia? Sí, ok, entonces lo sigues. Y no hay manera de seguirlo más que a través de la Biblia. No me digas que crees en Jesús y ni siquiera la lees, porque es otro Jesús que tú te has inventado y te has acomodado a tu propio gusto. Hay una santidad que no es real. Hay una fe que no es real. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, Simón el mago? Dice que creyó viendo los milagros y después quería el Espíritu Santo para vender los milagros a la gente. Entonces esa creencia que Simón el mago tuvo no es la fe bíblica. Hay un amor que no es real. Hay un amor que consiste en emociones, en palabras huecas que simulan un gran efecto, como ahora escuchen esto, la asociación de pederastas. ¿Oíste bien? De pederastas en Estados Unidos, reuniéndose para demandarle al gobierno que la clase de amor que ellos tienen no es hacia una mujer, tampoco es hacia un hombre, ni tampoco es hacia los animales, que es bestialismo, sino que el amor de ellos es a los niños. Y que por lo tanto se les concede el derecho también con las retribuciones del ISSSTE, el Seguro Social. Imagínense nada más todas estas cosas que no se necesitan casar para poder tener esos derechos. Porque un matrimonio no puede ser legislado más que por el gobierno, por los jueces, por lo civil. Y
cuando se legisla un matrimonio o se emite el certificado de matrimonio, tiene que decir entre un hombre y una mujer, porque la palabra matrimonio es matriz, de ahí viene la palabra. Es para formar una familia entre un hombre y una mujer. Y tenemos que levantar la voz, santos de Dios. Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. No te quedes callado en tu escuela, no te quedes callado en el gobierno, no te quedes callado en tu buffet, ni en el consultorio médico, ni en el sanatorio donde vives. Levanta la voz. Tenemos que hablar y tenemos que decir, así dice el Señor. Y tenemos no solamente la Biblia, tenemos la biología, tenemos tenemos la antropología, tenemos la genética, tenemos muchas cosas científicas para poder negar las abominaciones a las que la sociedad está llegando. Y si tú te quedas callado, perdiste tu sabor, porque Jesús dijo, somos la sal de la tierra. Y si nos quedamos callados, no sirves para nada más que para ser pisoteado y burlado con los hombres. Y es lo que el mundo quiere, que pensemos como ellos piensan. Y los pocos son los que hacen cambiar las cosas. Y tenemos que decir exactamente lo que la Biblia dice, porque vienen tiempos difíciles donde las situaciones se van a complicar. Y van a arrestar a psiquiatras, a doctores, a médicos, a deportistas, a comentaristas de televisión que estén en contra y se les llama homofóbicos. Pero porque no lo son. Pero en el hecho que a mí no me gusta la sopa de fideo y a ti te gusta la sopa de lentejas, no me tienes que hacer comer la sopa de lentejas. Y si no me gusta la sopa de lentejas, no soy homofóbico lentejuela. Por el amor de Dios. Nosotros amamos a todo mundo, amamos a todas las personas como son, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que están adoptando. Pero sí, odiamos así con la pasión que amamos a Dios, con esa misma pasión debemos odiar el mal. Amar el bien, odiar el mal, dice Romanos capítulo 2. Entonces tenemos que odiar como a un niño lo pueden destrozar. A los 2, 3 años. Les voy a contar rápidamente para seguir con este mensaje a la iglesia el testimonio que acabo de recibir mi esposa y yo. Nos escribieron una carta a Estados Unidos con esta situación. Pastor Alducin, tenemos un hijo de 4 o 5 años que lo mandamos al kinder, a la escuela, casi a la primaria. Me reservo el nombre de la persona y de la escuela. Este niño, nuestro hijo, se conoció a un amiguito que tiene 2 papás. Entonces nuestro hijo, de una forma ingenua, ¿verdad? Sin malicia, le dijo al niño que tiene 2 papás, oye, ¿por qué no tienes tú una mamá como yo? Bueno, el niño que tiene 2 papás fue con los papás y les dijo, en la escuela me preguntaron que por qué no tengo mamá. Este par de matrimonio de 2 hombres fueron a demandar al niño por discriminación. Caso real en el siglo XXI. Y querían hasta atacar la escuela porque no tenían derecho a su hijo decirle que por qué no tenía una mamá. Pues por el amor de Dios, son 2 criaturas de 5 años. ¿Cómo vas a culpar a un niño de discriminación? A ese punto hemos llegado. Hierve la sangre. Como decía Jesús, el celo por la casa de mi Padre me consume. La ira de Dios es una ira santa contra el pecado. No se vale que a los niños les hagan eso. No se vale. Destruirlos, dejarlos que crezcan, pero no adoctrinarlos y que ellos libremente, si a los 18 años quieren ser lo que quieran y aventarse de la torre latinoamericana y quieren suicidarse o quieren matarse o quieren ser homosexuales, esa es su decisión de ellos, pero no adoctrinarlos desde niños, por el amor de Dios. Jesús le dice a esta iglesia en el versículo 2, sé vigilante. Este es el consejo que se les da. En otras palabras, una persona que es un velador en nuestra sociedad es una persona que lo contratan regularmente de las 11 de la noche a las 7 de la mañana para trabajar en un edificio, una casa, un apartamento, lo que sea, y mantenerse con los ojos abiertos durante este periodo donde todos están durmiendo. Ese es un velador. Entonces, de ahí viene la palabra vigilante. Espiritualmente estamos aproximadamente como a las 12, 1 de la mañana en el mundo espiritual, donde las tinieblas son más densas. Entre las 12 y las 3 de la mañana son las tinieblas más densas del mundo.
Ya como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Comienza, o 5, comienza ya poquito a poquito a amanecer hasta que sale el resplandor del sol. Yo recuerdo cuando hace muchos años trabajaba ese turno en un hotel de las 11 a las, llegué y me pedí o trabajo, estaba muchacho, bueno, lo contratamos de las 11 a las 7, fue el tiempo más difícil de mi vida, porque te descompone todo tu sistema en la noche, y nunca te repones. Me tenía que levantar a las 5 de la tarde, llegar a mi casa a las 8, 9 de la mañana y dormirme todo el día para reponerme de toda la noche. Pero me acuerdo que las primeras semanas, como a las 1 o 2 de la mañana, pues entras así, ¿verdad? Yo estaba de bellboy, era el Hotel Camino Real en Polanco, ahí comencé de bellboy, y andaba yo para todos lados, y a las 2 3 de la mañana, de repente, algo en el cerebro te comienza a traicionar, y me sentaba, y sin que me diera cuenta, de repente, ¡pum!, y me quedaba dormido. Y tenían que venir mis compañeros a despertarme para que el capitán de bellboys no me fuera a sancionar. Pero había algo en mi cerebro, ¿verdad? Son los neurólogos nos pueden explicar que son como líquidos que se van acomodando, y en esa época te duermes porque ya te gana el sueño, porque ya no es normal para la circulación de la sangre ni el cuerpo humano. Entonces nos encontramos en esa hora más peligrosa de la humanidad, santos de Dios. Nos encontramos en un tiempo donde las tinieblas se están haciendo más densas cada vez. Pero a pesar de todas estas profecías que se ven contra el mundo y de todo lo horrible que la sociedad se está descomponiendo y la situación política, económica, militar en la que el mundo se encuentra, ayer la OTAN, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, mandaron 50,000 hombres a Noruega porque descubrieron que hay más de 10 o 15 submarinos rusos apuntando a Estados Unidos, a nuestros primos del norte. La OTAN no había despertado ya hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que en 1949 se formó, para impedir que hubiera más comunismo en Europa. Pues ahora, ayer mandaron ya 50,000 soldados a Noruega. O sea, se está incrementando la Guerra Fría, la que hace 2 semanas entramos ya, cuando la China ya le declaró la Guerra Fría a Estados Unidos y por la guerra comercial, y estamos en un mundo en tensión, donde ya submarinos, soldados por acá, ejercicios militares en el mar de Japón, ejercicios militares en Corea del Norte, amenazas de Irán contra Israel cada vez más en aumento. En el Líbano se encuentran cada vez más de 150,000 cohetes que están apuntando hacia Israel para estos próximos días o semanas. Irán, que hace la paz con Rusia y con Siria, Irak, Turquía, que se une a estas naciones, ya es Rusia, Siria, Irán y Turquía, estas 4 naciones que se profetizaron en Ezequiel 38 hace 2500 años, que estas 4 naciones se profetizaron, se unirían como el eje del mal para poder destruir el Medio Oriente, apoderarse del 65% de las reservas petroleras que están en Irak, en Arabia Saudita y en Irak, y controlar el mundo por el petróleo hacia el occidente. Y ahorita Europa no puede hacer nada, Europa se encuentra en el hoyo completamente ahorita. Ya España, Portugal, Italia y Grecia hundidas económicamente. Inglaterra les dice a la Unión Europea adiós con el famoso Brexit, que ya se pone en acción el año que entra, en los próximos meses. Y se queda Alemania como huerfanita con Francia, nada más ahí, ¿verdad? Ayudándolo a ver en qué. Y ya Alemania no puede subsidiar la economía de España, Portugal, Grecia e Italia. Entonces, se encuentra Europa en un punto en el que el mundo no se ha dado cuenta. Y escuchen esto: por cada europeo que nacen 7 musulmanes en Europa. Los musulmanes se reproducen como conejas, perdón. En otras palabras, Europa, de acuerdo a las estadísticas, en 12 años es un continente musulmán. Porque los europeos ya no se quieren reproducir, ya no tienen hijos. Es un continente, son sociedades de la tercera edad ya. Ya no hay niños en los europeos, ya no se quieren reproducir. Entonces se va a convertir en esto, y es el caldo de cultivo ideal para que surja el personaje que la Biblia profetizó hace más de 2000 años, que se llama la bestia y que se le conoce como el anticristo.
El anticristo ya nació en algún lado del mundo, está a punto de surgir, y Europa es el caldo de cultivo y el Medio Oriente para unirlos a los dos, porque esta es la forma como el anticristo surgirá como el gobernante mundial, uniendo el Medio Oriente con Europa en un tratado de paz por 7 años que él va a violar, pero ya no vamos a seguir con más profecías. Muy bien, sé vigilante, abramos los ojos. Hombres, abre los ojos con las mujeres que nos rodean. Abre los ojos con tus secretarias. Abre los ojos cuando vas de vacaciones. Mantengamos vigilantes con las películas que estamos viendo en Netflix, en videos, en la televisión, en el cine. Mantengámonos como soldados, atalayas, vigilantes, y acostumbrémonos y disciplinemos nuestra vida interior para cerrar los ojos en las situaciones o en las condiciones en las que yo sé que estoy viendo una mujer que me va a afectar mi matrimonio. Va a afectar tu noviazgo como tú veas a tu novia. Muchachas, vístanse con decencia con sus novios, porque la forma como tú te vistes atrae las tentaciones de los hombres. Hombres, respeten a sus novias. ¿Por qué? Abre los ojos. Estamos rodeados de peligros. Tú embarazas a tu novia y no sabes el problema que te metes por los próximos 10 o 15 años de tu vida. No te lo imaginas. Como decimos, no te la vas a acabar. ¿Y todo por qué? Por no estar vigilantes, con los ojos abiertos ante los problemas del mundo. Vean ustedes lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12. Dice así, capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 11 en adelante. Y conociendo el tiempo, versículo 11 al 14, que ya es hora de levantarnos del sueño. Está hablando con símbolos espirituales. Ya lee tu Biblia de las mañanas, ya ponte a orar. Toma a Dios en serio. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice Pablo, está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, a tu carne no le des alimento. ¿Se acuerdan del cuento que les contamos hace algún tiempo, entre un misionero que fue al África y se convirtió en jefe de la tribu en el África? Y entonces el misionero regresó a los 5 años y le dijo a este salvaje: ¿cómo va tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó y le dijo al misionero: muy bien, he descubierto que tengo 2 tigres dentro de mí, uno bueno y uno malo. Y el misionero le preguntó: ¿y quién gana? Y el jefe de la tribu le contestó: al que alimento más. Dentro de nosotros hay un diablo y hay un santo. Velo en los chiquitos, velo en los niños. Pueden ser unos diablitos de primera y pues unos angelitos de primera. En los niños ves una maldad impresionante. No quiero. Y es el dictador de su casa a los 2, 3 años de edad. Y berrinchudos, y como reguiletes, y como no se ponen ahí en el suelo, y no quiero esto, quiero aquello. Y al mismo tiempo, unos angelitos lindos, y de repente cambian así con una voltereta y pueden manifestar la maldad más grande que puedas imaginar. Desde que nacemos nosotros traemos esas 2 naturalezas, solo que ellos son inocentes hasta el momento que adquieren la conciencia. Y estas 2 naturalezas, una nos traiciona. Se definen en Gálatas capítulo 5, la carne y el espíritu. ¿A quién alimentamos más? Los programas de televisión, lo que ves, las amistades que tú tienes, están alimentando lo bueno o lo malo de tu vida. Entonces, cuando te enfrentas con una tentación y tienes ya 1 mes con pornografía, 3 meses con pornografía, se te presenta el león y te comienza: te voy a comer. ¿Qué cosa va a hacer? El tigre bueno: a ver, Jesucito mío, ¿qué Jesucito mío? Ni qué nada.
le has dado de comer al tigre malo durante tanto tiempo y le dice al tigre bueno, ¿verdad? Dentro de ti, cállese, y caes en tentación, en fornicación o en adulterio. ¿Por qué? Porque no tienes fuerzas para enfrentar los vicios, las drogas y los pecados sexuales. ¿Por qué no tienes fuerzas? Porque no te has alimentado de la palabra de Dios. Este es el alimento del espíritu, del tigre bueno que tenemos delante de nosotros. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que alimentas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué amistades frecuentas? Es lo que determina tu filosofía, tu psicología y la forma como tú te conduces en tu familia, con tu novia, con tu novio, con tu matrimonio, con tus hijos, en tus negocios y en la sociedad. Tenemos que tener cuidado de saber cómo vigilamos nuestro tiempo. Y vemos ahora a continuación que le dice el Dios, ¿verdad? Acuérdate y arrepiéntete, porque vendré como ladrón. Cuando venga el rapto, repito, todos estos cristianos que llenaron, entre comillas, las iglesias locales y que van a llegar un domingo y no está ni el pastor, muchas veces hasta el pastor se va a quedar, porque ¿verdad? Hay de todo en el cristianismo, y te vas a dar cuenta que era verdad. Dios mío, ¿dónde está la familia Pérez? ¿Dónde está doña Chole? ¿Dónde están los niños? Y no están, pues millones de personas desaparecieron en el mundo. De repente, en lo menos pensado, desaparecimos del mundo millones de personas. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Te vas a lamentar con todo tu corazón porque te quedaste a los 7 años de la tribulación que se vienen en el mundo. Dice el versículo 4, pero tienes pocas personas, que es el remanente, que no ha manchado sus vestiduras. Y el versículo 5, que me quiero detener un poco más en él, es un versículo que han usado muchas personas y hasta muchos cristianos para enseñar que se pierde la salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. La expresión libro de la vida aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Veamos una, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, versículo 32, Éxodo 32, 32, y se refiere siempre o casi siempre al censo que correspondía al pueblo de Israel, que fue objeto de las bendiciones de Dios. Dice Moisés que perdone su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Este es el libro de los vivientes, donde están escritos todas aquellas personas que han nacido, cosa también que se le negó a Moisés. Era el registro que daba como opción las bendiciones de Dios. Bajo el Nuevo Testamento, el concepto del libro de la vida tiene que ver siempre, como lo vamos a ver simbólicamente, con el registro de aquellas personas que han creído en Jesús y que son eternamente salvos. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego, dice Pablo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Las personas que ayudaban a Pablo, que servían a Pablo y que Pablo dio testimonio que eran verdaderos cristianos, les dijo que sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Vayamos al Apocalipsis y veamos en el capítulo 13, versículo 8, que son las últimas frases donde aparece el libro de la vida, y veamos el contexto detrás que se encuentra de cada versículo. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron, está hablando al anticristo, los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todos los que adoren al anticristo estaban escritos en el libro de los vivientes, pero no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué se llama la vida del Cordero? Porque es a quienes Jesús nos ha dado la vida eterna. Veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 8.
la bestia que has visto, el anticristo, está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Vemos pues que tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de los vivientes, como en el Nuevo Testamento, podíamos nosotros descubrir que todos los del libro de la vida son cristianos verdaderos. Y aquí viene la pregunta que tenemos que contestar, y lo vamos a hacer de una forma teológica, exegética y bíblica. ¿Se puede perder la salvación? Es la pregunta de los 64,000 pesos. Algunas veces, muchas personas que enseñan esto, sigan con mucho cuidado, sin tomar en cuenta los demás versículos de la Biblia, sin considerar que la palabra de Dios es la suma de la verdad, sin acomodar precepto sobre precepto, escritura sobre escritura, comienzan a enseñar que la salvación se pierde, por ejemplo, y este versículo es uno de ellos. Y vamos a demostrar que enseña completamente lo contrario. Es necesario recordar cómo es la salvación. Efesios 2, 8, 9. Partimos desde abajo. Porque por gracia somos salvos por medio de las buenas obras. ¿Eso dice? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. Si hay una sola obra antes de que yo me convierta y ya convertido, una sola condición de una obra que me haga ganar la salvación o perder la salvación, por el amor de Dios, ya no es gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. O sea, no hay nada que nos pueda merecer la gracia. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la fe en Cristo, y las obras que hacemos después de que somos cristianos no son para estarnos cuidando, guardando la salvación, son el fruto de la salvación. Si yo voy a estar después de ser cristiano cuidándome y vivo bajo el temor y atormentado que puedo perder la salvación, o que pueda haber un momento en que yo me aleje de Jesucristo, ya no podría yo vivir más que con ansiedad en mi vida, y tendría que arrancar todo el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Dios al que ama, cuero. Dios al que ama, disciplina. Que se brincó el chivo en las trancas, voy por él. Que se perdió una moneda, voy por ella. El hijo pródigo le dijo al papá: ya no quiero saber nada de ti, échame la feria, échame la plata, la lana, como le quieras llamar, y ahí nos vemos, papá. Y se fue el hijo pródigo a vivir en una provincia apartada, y ahí alimentó puercos y todo. Y mientras él estaba ahí alimentando puercos, lo desadoptó el padre. Nunca perdió la posición de hijo. El hijo se levantó y reaccionó y dijo: voy a ir con mi padre. Y cuando regresó con su padre, no estaba esperándolo con un bate de béisbol, ni para golpearlo, ni para castigarlo. Mi hijo era muerto, estaba separado de mí, mas ahora ha regresado, ha vuelto a vivir. Nunca perdió su condición de hijo. Y la Biblia está llena de estos ejemplos que no nos vamos a detener en ellos. Por cada versículo que se enseña que se pierde la salvación, hay 25 que enseñan lo contrario. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree y además se porte bien. Ni en la Biblia del Mormón está esto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida temporal. ¿Perdón? La vida eterna. Juan 5:24. Al que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. No se puede hacer algo irreversible de perder el sello del Espíritu Santo. Si nací de nuevo, no puedo regresar otra vez a otra condición. Imagínense a un niño que nazca a los 3 o 4 meses, no quiere vivir, que me regresen a la panza de mi mamá. Es irreversible el nacimiento, ¿verdad? O te mueres, pero es irreversible. Entonces, estos son ejemplos simplemente que podemos nosotros mencionar. Veamos las palabras de Dios en el Evangelio de Juan, que es Jesús. Cuando habla Jesús, es Dios. Él es el que está hablando. Dice Juan capítulo
10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos: hijo mío, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la espada, ni la desnudez, ni el hambre, ni los ángeles, ni los demonios, no hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Nada. Cuando un cristiano acepta a Jesucristo como su Señor verdaderamente, esa persona inmediatamente ha sido regenerada. Hay un cambio impresionante, invisible, que sucede dentro de nosotros, donde nuestra naturaleza, que tenía la tendencia de siempre el mal, se nos implanta una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. No somos dioses, pero tenemos la naturaleza divina del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a luchar contra el mal con el cual nacimos. Y esto lo podemos ver claramente, y es un pasaje que no hay absolutamente, yo siempre los he retado a mis hermanos teólogos a que lo puedan contradecir, que es Romanos capítulo 6 del 1 al 4. Escuchen lo que dice Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, noten el tiempo pasado de los verbos? La Biblia tiene que enseñarse, fijándonos siempre, esto es imprescindible, en el tiempo de los verbos. Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Apúntalo, la palabra bautizo en el griego significa identificación o amalgamiento. Vamos a ver, los que hemos sido amalgamados, los que hemos sido unidos con Cristo, hemos sido amalgamados, hemos sido unidos con Él en su muerte. Cuando Jesús murió hace 2000 años, me está diciendo la Biblia que yo estaba ahí, que tú estabas ahí con Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, lo vamos a ver, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados con Él, Efesios capítulo 2, y estamos ya sentados con Él posicionalmente en el cielo. Mientras experimentalmente en la carne estamos luchando en la santificación. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya estamos con Cristo muertos y esto es irreversible. Cristo tendría que volver a morir si hay un pecado después de que yo sea cristiano que ya no tuviera perdón. Y el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede cometer ningún cristiano. ¿Por qué? Porque es un pecado de ir en contra de la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52. Es el pecado que cometieron los fariseos. Los fariseos vieron los milagros, siguieron a Jesús, oyeron a Jesús y, escuchen, el día que Cristo hace el milagro más grande, Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Oye, qué milagro más grande, que un muerto que apestaba con 3 días de muerto sale de la tumba como si nada. Ese mismo día los fariseos planean matar a Jesús. Ya no había perdón para ellos. Cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, hay personas que no es cierto que, pues si yo veo que alguien se levante la silla de ruedas voy a creer, si yo veo un milagro voy a creer. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Por los milagros nadie se convierte. Pueden creer, no, pues sí, Dios existe. Perdón, ¿cuál Dios? Las emociones son afectadas, me impactó. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa emoción de haber visto a alguien levantarse de una silla de ruedas? ¿3 días? ¿Una semana? A las 2 semanas sigues igual.
Porque para que haya un cambio tenemos que ser nacidos de nuevo. Y nacidos de nuevo es, nadie nace más que a través de la predicación de la palabra, porque la fe es por el oír, no es por ver. El justo por la fe vivirá, no por lo que ve, sino por lo que oye. Y la fe es por la palabra de Dios. Por eso las campañas famosas de sanidad se llenan de miles de personas. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse viendo. Y se regresan a su casa y a la semana siguen iguales. Dice la Biblia claramente aquí en Romanos, el que estamos leyendo, versículo 4, porque somos sepultados otra vez en pasado juntamente con Él. La pregunta de los 64,000 pesos que hacemos es la siguiente: ¿a qué bautizo se está refiriendo Pablo? Al bautismo en agua. Si fuera el bautismo en agua, el bautismo salva. ¿Qué otro bautizo hay en la Biblia? Efesios 4, una fe, un bautismo. Un bautismo. El bautismo en agua es la representación de lo que ya sucedió en nuestras vidas. Cuando nos bajan en la alberca o en el mar o en la piscina o en la tina, donde nos están bautizando, estamos diciendo, estamos muriendo con Cristo y cuando nos sacan, estamos resucitando con Él. Es un símbolo externo de lo que ya sucedió internamente. Es lo que es el bautismo. Por eso es tan importante bautizarse, porque además lo tenemos que hacer en público para decirle a la gente, no me da vergüenza, me pongo el uniforme de soldado y soy seguidor de Jesucristo. Eso es lo que es el bautismo, un testimonio público. Pero si tú te mueres sin bautizarte, te vas al cielo también, porque no es por obras. Ahora, claro, perderás recompensa porque es un mandamiento y lo tenemos que hacer. Pero si no te dio tiempo de bautizarte y te mueres, te vas al cielo. El ladrón junto a la cruz no se pudo ni bautizar, ¿se acuerdan? No se pudo ni persignar siquiera, las manos las tenía clavadas. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 6, del 1 al 4, es algo completamente imbatible. No se puede discutir. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es la operación del Espíritu, donde Él nos amalgama cuando nacemos de nuevo, nos une, y ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si hay un cristiano que en el momento que nació de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, regenerado con el Espíritu Santo, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es un cristiano que no es cristiano. Está a la mitad. Entonces la cristiandad se divide: los que están bautizados con el Espíritu Santo y los que no están bautizados. Oye, ¿tú ya recibiste a Cristo? Sí. ¿Y recibiste el Espíritu Santo? Contéstales, claro. Si no hubiera recibido el Espíritu Santo, no soy cristiano. Porque el bautismo por el Espíritu Santo lo recibí en el momento de convertirme a Cristo, y fue lo que me unió a ti y a mí. Somos unidos, somos un cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Por un Espíritu hemos sido todos bautizados, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿De dónde sacaron, pues, de que la salvación se pierde y de que un cristiano necesita, después de haber sido sellado, nacido de nuevo, necesitar otra experiencia con el Espíritu Santo? Es como si naces y naces sin páncreas, o naces sin el hígado. Cuando nacemos enteritos, y cuando nacemos de nuevo, nada nos falta. Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Nada nos falta sino crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, rápidamente, las personas que enseñan que la salvación se pierde, se debe a la ignorancia impresionante de tres principales doctrinas bíblicas. Número 1, la expiación. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Por cuántos pecados Jesús realmente pagó? Nada más por los que antes de que yo era cristiano, y no pagó por todos los que voy a cometer. O sea, pagó por los cristianos pecados pasados, presentes y futuros. O si yo cometo un pecado después de que recibo a Cristo, ¿tendría que morir otra vez? ¿Por cuántos murió? Es increíble la ignorancia que hay de la expiación. Número 2, la doctrina de la gracia. Una sola obra que cuando llegue al cielo me diga Pedro, a ver, ¿por qué te voy a entrar? Por la fe, Pedro, pero además me porté bien. Ahí ya habría jactancia, ya teníamos de qué gloriarnos. Vamos a entrar como pobres. Dicen que la puerta del cielo es chaparrita, porque se pasa de rodillas. Tenemos que entrar humillados
Y las coronas que nos den se las vamos a entregar, Apocalipsis 4, a Dios. No merecemos nada, siervos inútiles somos. Y en tercer lugar, la doctrina de la justificación, que es la columna vertebral de la vida cristiana. Justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos gracia para Dios. El tribunal cósmico de Dios nos ha declarado justos sin serlo, santos sin serlo. Los buenos, los malos hemos sido hechos buenos, no por lo que hicimos ni por lo que hagamos, sino porque alguien en la cruz pagó por nosotros. Y cuando el cristiano se apropia de esa verdad, nos humilla. Ya no hay nada de qué jactarse ni de qué enorgullecerse. Vivimos humillados toda la vida, porque si no hubiera sido por su muerte en la cruz, estaríamos en el infierno. Finalmente, ¿qué está en riesgo para estas personas, hermanos nuestros, que creen que se pierde la salvación? Si nuestra salvación, número uno, depende de cualquier otra cosa que de la obra terminada en la cruz, no hemos comprendido lo que hizo Cristo en la cruz. Donde no hay seguridad que hemos sido aceptados por Dios, no hay paz. ¿Por qué? Porque donde no hay paz, no hay gozo. Y donde no hay gozo, no podemos amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene seguridad de salvación está motivada por el temor. ¿Y habré perdido la salvación? ¿Y habré hecho esto para perder la salvación? Etcétera, etcétera. Y el temor y el amor son incompatibles. No podemos vivir en esta forma. Si los pecados que se cometen después de haber aceptado a Cristo anulan nuestra relación con Él, esos pecados no fueron cubiertos en la cruz. Además, la salvación por fe queda en riesgo, porque una vez que se le agregan buenas obras, ¿qué es lo que Roma enseña? ¿Qué enseña la doctrina romana? De ahí viene esta doctrina que se infiltró a la iglesia cristiana. Roma dice, por la fe somos salvos, además de la extrema unción, además de los que no sean pecados capitales, además de que antes de morir te pongan aceitito antes de morir, además de las misas gregorianas, ya que te mueras te sacamos del purgatorio con 5 o 6 misas gregorianas. Siempre le agregan algo a la obra de Cristo. Y eso no es lo que enseña la Biblia, es por la fe y por la gracia de Dios. Si existiera una sola condición de nuestra parte, entonces Dios dejaría de amarnos eternamente. Y la salvación no es eterna, es temporal. Y dice, les doy vida eterna. En la eternidad no hay tiempo pasado ni futuro. La eternidad es donde mora Dios. Y Dios nos ha transportado a la eternidad cuando somos salvados. No nos baja otra vez al punto donde nacimos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de la resurrección. El sello del Espíritu Santo no se nos puede quitar. Somos propiedad de Dios para toda la eternidad. Y el nuevo nacimiento es irreversible. No podemos dejar ya de regresar a la antigua condición en la que nos encontrábamos, porque decimos que perdemos la salvación. Efesios 1, hemos sido ya aceptados en Jesús por todos los siglos de los siglos de los siglos. Y finalmente, es vivir con una inseguridad y con la amenaza que algún día Dios nos puede abandonar. ¿Y qué si yo abandono a Dios? ¿Sabes el día que salieron de nosotros? 1 Juan 2, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El cristiano que se dijo cristiano, entre comillas, y de repente a los 2 o 3 años se va y sale de la iglesia y regresa como el perro al vómito y la puerca lavada a su lodo. Segunda de Pedro 2, al final los 2 últimos versículos. Esa persona, como el perro y como el puerco, ¿por qué se alejó de Dios? Porque el perro, cuando vomita, no puede evitar vomitar y comerse lo que vomitó. ¿Por qué? Porque es perro. Porque el puerco, oink, 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 le echas champú, Chanel y lo lavas y oink, 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 regresa al lodo. ¿Por qué? Pues porque es su naturaleza. Y Pedro lo está diciendo en su segunda carta, en el segundo capítulo. Así son los que abandonan a Cristo. ¿Por qué regresaron a su lodo y a su antigua vida? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Nunca nacieron de nuevo. Mentiras que eran cristianos. No perdieron la salvación. Nunca la tuvieron.
Y es el peligro por el cual nos alerta la iglesia de Sardis. Tienes nombre que vives y estás muerto. Vive ahora por la gracia de Dios. Invita a Jesús en este momento a tu corazón.